Amigo mío, la vida no es lo que parece. La vida humana, naturalmente. La vida está pensada para que parezca otra cosa. Espera, maestro, me he perdido. La vida no es solo lo que se ve. Sé que existe lo que no vemos, lo invisible, lo sabemos por ti, maestro. Ahora hablo de la vida humana, no de la realidad en el más allá en las fronteras del espíritu. Esta, la vida humana, no es la realidad. Tú lo sabes. Algún día regresarás a la realidad. Lo que te diré a continuación es algo duro de comprender, porque todos de alguna forma ya tienen un concepto de lo que es la vida. Otros lo están descubriendo. Algunos simplemente no la tienen y la vida para ellos son eventos fortuitos y que van aconteciendo y la única tarea es subsistir. Otros intuyen que el universo no es simplemente lo que vemos, debe haber más, pero tampoco afirman la existencia en algo más porque, simplemente, no tienen pruebas. Efectivamente, maestro, nosotros, hombres de ciencia, como ya te hemos dicho, nos es difícil creer en muchas de tus palabras. Tú no pide creer en algo sin pruebas, confiar con la intuición subjetiva. Ya esos puntos los he aclarado, no quiero conversarlos de nuevo. Si los quieren saber las personas que nos escuchan, al final de esta conversación, al final de este video, estará una lista con todas las conversaciones que he conversado contigo y con las demás personas. Con respecto a las dudas de la ciencia y la fe. Pero lo que te quiero decir, va más allá del mero hecho de discutir cómo encajar la realidad de Dios en unas mentes científicas, escépticas, incrédulas o ateas. Recuerda, la idea no es imponer, sino exponer. La idea no es hacer choques de ideas para que, de manera lógicamente elocuente, convencer al incrédulo que el creyente sí tiene la razón. Yo no los he mandado a que discutan con todos lo que tengan al frente sobre Dios o convertirlos a todo en la fe de mi mensaje. Pero tú mandaste a tus creyentes a dar la buena nueva. Sí, con el ejemplo, no solo con las palabras. Eso es con el único fin de incentivar al incrédulo a que pregunte por su iniciativa de esa posibilidad donde solo su filosofía o ciencia puede llegar. La perspectiva espiritual a la vista física y material de las cosas, sin esa perspectiva, tendrás menos de la mitad de la visión más o menos completa de los propósitos de cada acontecer. La vida humana, por tanto, está imaginada por Dios de forma que creas que es lo único que tienes. Es otra genialidad del Padre. Bueno, no se ha comprobado la vida después de la muerte. Así es. Si el Padre hubiera querido que ustedes tuvieran pruebas diarias de que la vida no es el final, ya se os hubiera dado. Cierto. La mayoría de los humanos considera que la vida es lo único que tiene, lo único real. Y así debe ser. De lo contrario, la vida solo sería una comedia. Préstame atención, querido amigo, si el ser humano tiene pruebas de la espiritualidad, no se tomaría en serio esta vida física. Es peligroso más bien mostrarle un exceso de revelación de que existe la vida espiritual, o que existe el alma, o que existe el mismo Dios. Por eso te dije con claridad en las conversaciones pasadas, que a Dios no está para comprobar. Dios no permite que lo comprueben como lo hacen los científicos de tu mundo, pero sí permite que le experimentes y valides que su realidad se puede manifestar en los hechos de tu vida y en la vida de los que te rodean, en las acciones de luz que puedas hacer a otros. Por eso os dije en cierta ocasión de que sois la luz del mundo. Ah, ¿es que la vida no es una comedia? Me estás diciendo, maestro, que efectivamente la vida da la apariencia de ser la única vida, pero al final si nosotros descubrimos que el alma existe, uno concluiría que la vida física no es tan importante si a la larga seguiremos existiendo en otro plano de existencia espiritual. Dejaríamos de tomarnos tan en serio las cosas e incluso abandonaríamos sistemas enteros de cosas precisamente, porque consideramos que la vida es lo único y que tras la muerte no hay más. Lo es, mi impaciente amigo, pero no debe parecerlo. Acabas de entender, querido amigo, por eso la vida debe parecer algo distinto a lo que fue diseñado. Te escucho.
Como te dije, es difícil escuchar esto porque todos tienen un concepto distinto de la vida y por tanto, si yo te digo aquí y ahora el sentido y propósito de la vida humana, me estaría cargando con los cientos y cientos de visiones de distintas mentes del cual han construido su paradigma de la vida. En otras palabras, estaría destruyendo todo un esfuerzo de personas en saber qué es la vida, cuando en realidad muchos sacan este concepto de la vida a causa de sus experiencias. Una persona que ha sufrido injusticias y abusos tendrá un concepto de la vida más oscuro que aquella persona que ha tenido una vida relativamente normal tantas dificultades. Para una persona tendrá menos esperanza y para la otra parecerá que vive en su propia burbuja de realidad ficticia como si en el mundo no pasara gran cosa y que todo está perfecto, puesto que, a él, dentro de su burbuja, no pasa nada. La primera persona, menos optimista, tendrá por experiencia de sus traumas las justificaciones necesarias para no cambiar su paradigma de la vida, manifestando desesperanza a cualquier tipo de iniciativa lumínica puesto que en el poder que rigen los gobernantes hay corrupción y permite la injusticia. Y la otra persona ni caería en cuenta de estas cosas ya que estaría siempre en una posición más cómoda de dinero o que vive encerrado en su casa. Ambas realidades son ciertas. Ambas realidades tienen razón si cada una argumenta. Pero, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué palabras de optimismo le podrías decir a una persona que fue maltratada y abusada? ¿Crees que la visión esperanzadora de la vida que tú puedas tener pueda generar cambios en esa persona? A juzgar por lo que dices, maestro, cada uno crea su concepto de la vida según su experiencia. Y en verdad os digo que yo he venido a elevar cualquier concepto que puedan tener en la vida, y que, a pesar de cualquier circunstancia adversa, os he revelado que todo comienza en el interior del ser humano, reconocer tus capacidades cuando te conozcas a ti mismo. Sea en el tramo que sea, puedes comenzar tu avance espiritual. Yo tengo la misión de revelar lo que ningún ojo ha visto, oído ha escuchado o corazón humano ha sentido. Vivir es una oportunidad. ¿Recuerdas? También lo hemos hablado en conversaciones pasadas. Vivir es la oportunidad de hacer y de sentir cosas que nunca más volverás a hacer o sentir. Vivir es un regalo. Te lo proporcionan para que experimentes. Para experimentar el dolor, la ignorancia y la desesperación. Eso ya lo hablamos en el video anterior. Permití precisamente que expresaras todos aquel sentir de una persona que ha sufrido injusticia, y yo pacientemente os respondí extensamente punto por punto. Pero amigo mío, te pido que no tengas a cada 5 segundos resistencia a mis palabras. Si pones resistencia, no podemos avanzar y por tanto es más lento el avance a la hora de comprender realidades más allá de los temas de la justicia y la maldad en el mundo, del dolor y el trauma, centrándonos solo en esas realidades duras y omitiendo la parte lumínica del universo. Si deseas repasar mis palabras o no entendiste algunas de mis explicaciones con respecto a ese tema, puedes ir a ese video, a esa conversación. Pero como te digo, muchos humanos como tú, al inicio tienen muchísimas resistencias, algunas ideas son propias, otras adquiridas por otros para no profundizar o experimentar estas otras realidades por el simple hecho de que aquellos que os habla de Dios han fallado como personas o aquellas instituciones que os habla de Dios no son tan correctas en la sociedad. Si el niño cuestiona cada palabra de su maestro, la clase no avanza. No digo que no cuestiones o dudes, incluso de mi mensaje. En la conversación anterior te di espacio para que ampliaras tus dudas hasta donde más no pudiste, pero como en la analogía del niño que tanto me gusta, hay cosas que simplemente hay que esperar a que crezca para que las pueda comprender. Sigue, maestro. Mi intención tampoco es ser una persona amargada que no quiere escuchar. Entiendo que hay que tener una iniciativa propia en abrirse a escucharte. Es obvio que si no tengo la disposición de escucharte, me voy a quedar solo con mis objeciones negativas, sino saber la otra cara. Eso lo tengo muy claro. Escúchame muy bien, mensajero. Vivir es asomarse al tiempo. Sentirlo. Degustarlo. Allí de donde vienes y a donde regresarás, no hay tiempo. Es aquí, en la vida terrenal, donde puedes experimentarlo. Después, cuando regreses a la realidad,
vivirás sin tiempo. ¿No crees que es bueno que seas consciente de ello? Entiendo. Para la mayoría de los seres humanos, el tiempo solo es algo que pasa. En cuanto al dolor, la ignorancia y la desesperación, ahora no lo entiendes, pero también son experiencias únicas. Solo en la materia, en la imperfección, es posible la tristeza, la impotencia del enfermo y la amargura del que sufre y del que ve sufrir. Mañana, cuando ya no estés, nada de eso será posible. El reino de Abab, también lo hemos hablado, es un reino con otras leyes, la perfección invisible. Experimentar. Esa es la cuestión. No solo aprender. Experimentar para que nadie te lo cuente, vivir es experimentar la limitación porque mañana serás ilimitado. Vivir es dudar porque, en tu estado natural, tal como las dudas amplias que me hiciste en nuestra conversación pasada. Vivir es estar perdido, temporalmente. Después te hallarás a ti mismo, otra vez. Vivir es aceptar la muerte, tú que, en verdad, jamás has muerto ni volverás a morir. Vivir es entretenerte en lo aparentemente pequeño e insignificante. Mañana no será así. Mañana, cuando regreses a la realidad, te esperan grandes cosas. Es el espíritu que desciende. No sé, todo eso es hermoso. Tiene sentido. Lo del dolor, en cambio, yo no quiero vivir para sufrir. Te dije que no te gustaría, por más respuestas que yo te dé, para una persona que no está abierta y se encierra bajo el paradigma que te expliqué al inicio de esta charla, nunca verá otras posibilidades. Ni siquiera si la verdad está al frente. ¿Vivir para sufrir? No he dicho exactamente eso. Vivir es mucho más. Sufrir es una parte del todo. ¿Qué entiendes por vivir? Me sorprendes, querido mensajero. Vivir es todo aquello que seas capaz de imaginar. Pero como sé que tienes una mente científica, te seré más exacto en mis palabras. Toma nota, querido mensajero, vivir es despertar, regresar, llorar, soñar, ver y no ver, querer y no poder, caer, alzarse, saber e ignorar, despertar en la oscuridad, hablar sin palabras, no destacar, aborrecer, amar y dejar de amar, ser amado y dejar escapar, ver morir y saber que vas a morir, trabajar sin saber por qué ni para qué, entregarte, acariciar lo más pequeño, no esperar nada a cambio, sonreír ante la adversidad, dejar que la belleza te abrace, oír y volver a oír. Contradecirse, esperar como si fuera la primera vez, enredarse en lo que no quieres, desear por encima de todo, confiar, rebelarse contra todos y contra sí mismo, dejar hacer y, sobre todo, mirar al cielo, y todo eso para que nadie te lo cuente después de la muerte. La vida no consiste en ser bueno o malo. ¿Cómo se te ocurren esas cosas? La bondad y la maldad forman parte de la vida, pero no son el objetivo. Vivir, como te he dicho, es mucho, muchísimo más. El Padre lo tiene todo ordenado. Es claro que, mientras buscas y realizas la voluntad de mi Padre, serás un ser grande y buscarás naturalmente la bondad. Grandeza y bondad van de la mano, pero tampoco resumas la vida en blanco y negro, en bondad o maldad. Son sistemas binarios que en una época satisfacía las mentes pensantes, pero ahora en tu mundo ya no lo es tanto. La espiritualidad va mucho más allá de eso. Aunque no lo comprendamos. ¿Entiendes ahora? La vida ha sido dibujada de forma que parezca otra cosa. Pero, ¿por qué todo esto no es conocido? Lo estoy haciendo, contigo. Lo estoy dejando por aquí para que las personas puedan, al menos reflexionar más allá de sus sistemas de creencias. A eso he venido, a descubrir que el cielo existe, querida hormiga. Quiero que entiendas esto último, y será importante que tomes nota, puesto que será una clave para que puedan comprender la razón del por qué se dieron algunos hechos. La ciencia, la filosofía, incluso la moral, entre otros campos humanos, han avanzado. Mucho de lo que hoy existe, no existía en el siglo I.
Las preguntas y discusiones que realicé en su momento fueron en las exigencias de aquel tiempo. Solo conocían un lenguaje para temas de la justicia, para temas de Dios, la vida, el poder, el futuro, la espiritualidad, la religión, la ley. Todos esos conceptos estaban sujetos al siglo I. Mis palabras no pasarán, ciertamente, aunque pasen los cielos y la tierra, pero eso no quiere decir que mantengas intacto el talento que te he dado y la entierres por miedo a equivocarte o fallar en las explicaciones sobre Dios hacia los demás que te lo pregunten. La idea es que multipliques, con creatividad, esta misma realidad que será eterno y que a su vez se adapta a los tiempos con nuevas fuerzas según lo que las personas vayan requiriendo, en sus exigencias que implican cada contexto temporal. La idea en darte este talento, en darte y explicarte todo esto, es que primero comprendas que cada generación exige un ajuste progresivo de las realidades del Padre y que toda explicación que ya fue dada hace 1000 o 2000 años atrás, le será insuficiente a las humanidades que han avanzado en sus sistemas de filosofía y de ciencia para el presente y para el futuro. Si tan solo viajaríamos a los tiempos de los navegantes de hace 500 años atrás, y le explicaríamos que ya no hace falta viajar sino que en tiempo real podemos comunicarnos con una persona de un continente a otro, estas personas literalmente creerán que lo que le estamos diciendo es un milagro, no podrán entender. No pueden. No tienen las bases, no tienen siquiera la intuición de que eso ha sido posible porque nadie a su alrededor siquiera se ha planteado la posibilidad de comunicarse de esa forma porque lo único que conocen es su medio de transporte, barcos y caballos que solo van a una velocidad determinada, muy lenta a comparación a las formas de comunicarnos el día de hoy. Para ellos será un sueño, como lo fue alguna vez ir a la luna para ustedes. Solo todo esto se puede resolver todo esto en la comprensión si, todo incrédulo o falto de fe, por un momento, se colocara en mis zapatos y tuviera que, por un momento, ir a aquella época, sabiendas de sus avances tecnológicos y de ciencia, y tratar de explicar todo lo que sabe, a mentalidades del siglo I. ¿Usará el mismo lenguaje? ¿Se atreverá a explicar ecuaciones complejas o cuestiones que ni esas personas en su tiempo han iniciado a pensar? En esa misma situación estuve cuando bajé al mundo a revelar Dios al hombre y llevar el hombre a Dios. Por esto y más, ni me molesté en demostrar la existencia de Dios de manera de debate, o dejar reglas y fórmulas, o máximas filosóficas o pistas científicas de manera escritas para que cada creyente tuviera la manera absoluta de demostrar a Dios. Cualquier cosa que hubiera dejado con esa intención, a los 500 años, hubiera que ser corregido, porque la misma época me limitaría en mis explicaciones. Nuevamente esto se refleja con más claridad en la analogía del niño. Un padre adulto sabe ecuaciones físicas, de ciencia exacta, complejas que incluso consideras realidades como las de multiuniversos y dimensiones. Y solo tenemos a un niño que tiene 5 años. Por más que su padre quisiera enseñarle ecuaciones complejas al niño, primero tiene que educar su atención, porque si no educa su atención, no sabrá retener ni 5 segundos de las explicaciones de su padre. Luego darle una buena alimentación, puesto que si no está bien alimentado, se dormirá en clase o se enfermará. También proporcionarle una buena familia, una buena crianza que para nada tiene que ver con las matemáticas sino sobre sus modales, valores y principios. Puesto que, si recibe un conocimiento matemático sin responsabilidad, puede usarlo luego para crear armas destructivas por el simple hecho de saber algunos cálculos para someter a otros con su conocimiento. También, a ese niño, hay que mostrarle con el ejemplo lo que es la responsabilidad, el cariño, el compartir y las consecuencias de sus actos en sus primeras experiencias de vida. Por tanto, con tan solo tener este panorama, ya te das cuenta el grave error de darle a la humanidad una fórmula exacta de Dios. Eso verdaderamente hubiera sido el sacrificio completo de la personalidad humana. Sería no pensar, porque ya todo está escrito. Y es necesario aclarar este asunto, porque a partir de aquí, empiezan las fallas, la falta de comprensión o de perspectiva. Todos hablan por su propia cuenta,
juzgando con juicios de su tiempo a épocas que tenían otras maneras, menos exactas, de visualizar el mundo. Por tanto, te pregunto, querido amigo, ¿sería inteligente saturar al niño y adelantarle en una revelación 30 años en tan solo una semana de vida? ¿Sería sano para su integridad enseñarle ciencias exactas y los muchos dilemas del mundo, y dejarlo a la deriva sin apoyos iniciales de vida, solo porque queremos que vea la realidad sin cuentos infantiles que usualmente ellos ven para jugar e imaginar? ¿Sería agradable quitarles los juguetes típicos de la edad porque nosotros, como adultos, sabemos que esos juegos de nada servirían en un mundo donde lo menos que usamos son juguetes? ¿Crees que una humanidad que daña al otro ser humano, hace guerras y se pelean por cosas aparentemente triviales, merece ser llamada una sociedad en su adultez plena? ¿No crees que los fallos de esta humanidad no es producto de que, así como el niño, está creciendo y tiene esa rebeldía del adolescente, y que luego, de varios ensayos y errores, comprenderá, ahora sí, la realidad y la verdad del cual para que se le enseñó las operaciones básicas como lo es sumar, restar, dividir y multiplicar y, que con esas 4 herramientas, se puede defender ante la vida? Ahora comprendes que, aunque la religión le haya hecho mucho daño a la humanidad, también un factor necesario para que el ser humano, como un niño, empezara a caminar. Mucho de lo que nació como explicación a la espiritualidad, va a cambiar y desaparecer, pero actualmente sigue existiendo porque son las maneras, por ahora, de comprender. Pero desde ahora, y en el presente, tienes ustedes las herramientas necesarias para hacer esos avances de la adolescencia a la etapa de la primera adultez y tomar responsabilidad, ahora sí, en el rumbo de sus destinos espirituales, quitándole la responsabilidad a personas o entes exteriores, y descubrir, con mi mensaje y mi camino, que Dios os habita y ese espíritu os hará adultos espirituales desde esta vida y las siguientes. ¿Ahora entiendes por qué me dejé llamar Mesías? ¿Ahora entiendes por qué fue necesario que hubiera una iglesia inicial para que mi mensaje no fuera olvidado por personas aisladas como los cátaros o los gnósticos? ¿Ahora comprendes por qué de alguna forma Saulo de Tarso terminó por ganar en la proclamación de mi persona a pesar que con el tiempo mi mensaje y mi persona se tergiversó? Y eso no preocupa tanto, porque al final, en el presente y en el futuro, cualquier error que hayan hecho los primeros creyentes de mi reino, en el futuro todo eso iba a quedar corregido por un estudio más riguroso del cristianismo primitivo, del lenguaje del hebreo y demás situaciones donde colocarían, a mi mensaje, en una posición más justa y amplia que solo para unos pocos creyentes que se creen especiales para con Dios, rechazando a una gran humanidad que no tuvo la suerte o la voluntad de participar en los mismos rituales cristianos o protestantes. Dios no es responsable de lo que los humanos en nombre de Dios hacen, pero es bueno comprender que algunos hechos del pasado, obsoletos ahora, era necesario llevar adelante para que tú ahora puedas saber quién fui yo y por qué fui enviado por mi Padre en el cielo, que es tu Padre. Ahora ya entiendes por qué no me empeñé en demostrar la existencia de Dios sino más bien dar herramientas de vida que yo sabía que iban a perdurar por miles de años. Y que cada ser humano, invitarlos a que las ponga en práctica ya que les iba a funcionar. Porque, a diferencia de los avances científicos, los sentimientos humanos, las experiencias, los hechos de vida y los problemas, poco cambio iban a haber en el transcurso de una generación a otra. Me interesa más que busquen la esperanza y el mejoramiento de sus vidas que estar empeñados, casi amargos, en demostrar a Dios a todo incrédulo que se les atraviese. Eso iba a perjudicar mi mensaje a la larga y nos haría perder el centro de mi mensaje. Levanta el corazón, querido mensajero. Todo está dispuesto y ordenado para el bien, aunque ahora no sepas mirar al cielo. Confía. Yo te ayudaré. Para eso estoy aquí. Tú harás llegar mis palabras a tu mundo, comparte estos videos. Hay gente que vive sin saber que vive. La idea no es decirte todo esto para que lo creas, simplemente que reflexiones y lo compruebes con tu experiencia personal. Mi paz os doy. Dios te habita.